vamos a cambiar de tema de todas maneras con una buena predisposición sobre lo que vaya a resolver la FIFA, como nos mencionaba, y también con esa noticia de último momento que sí habría la voluntad, al menos por parte de la defensa del jugador Byron Castillo, de pedir una posible indemnización por los daños, no solo a nivel de su honra, sino también daños económicos que habría generado esta demanda que puso la Federación Chilena de Fútbol frente a FIFA. No vendría eso en este momento, pero como hay todavía 2 años de plazo, nos mencionaba su posible abogado Andrés Holguín que esto sí ocurrirá. Existe la voluntad y el jugador, por supuesto, que se lo merece. Vamos a hablar ahora de otro tema que preocupa muchísimo a la ciudadanía. Se trata del crimen, el incremento de la violencia, esa percepción de la inseguridad que va en aumento, más allá de los esfuerzos que se hacen desde el gobierno central o local o de las políticas públicas que se vayan a implementar. La conversación de hoy que vamos a mantener con el experto pretende observar la psicología de la sociedad, pero también del criminal. ¿Y por qué? Porque vemos con miedo y temor la maldad y frialdad con la que actúa el nuevo delincuente. Las imágenes de masacres carcelarias, de los sicariatos, se comparten a través de WhatsApp, se suben a redes sociales y todos somos testigos de hechos sangrientos. Vamos a tratar de adentrarnos en esa psicología de estos nuevos tipos de delincuentes y nos preguntamos también desde la perspectiva de la sociedad si esa sensación de incertidumbre ante la posibilidad de convertirse en una víctima acarrea alguna posibilidad de sufrir un trastorno mental. Nuestro siguiente invitado es psiquiatra, pero también es antropólogo, sociólogo, investigador, historiador académico. Es el actual rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Bienvenido, doctor Gustavo Vega. Buen día, doctor. Natalie, buen día. Honrado de estar en su programa. A las órdenes. Aquí estoy. Muchísimas gracias, doctor. Empecemos de lleno. ¿Qué está sucediendo con los criminales? ¿Se puede hablar de un cambio en el tipo de la forma que actúan, un incremento de la maldad a la hora de delinquir? En efecto, se han descrito 9 factores que representan la maldad humana. Se llama el factor D. Primero, el egoísmo. Segundo, el maquiavelismo. Tercero, la ausencia de sentido moral. 4, el narcisismo. 5, el asumir que aquella persona que delinque tiene más derechos que los demás. 6, una conducta delictiva, lo que se llama en psiquiatría psicopatía. 7, sadismo, el placer de hacer daño. 8, un interés social o material. Puede ser bonificaciones sociales, refuerzos, vanidad, comentarios, elogios y obviamente dinero, bienes materiales. Y el último factor, el 9, de lo que determinan el conjunto de estos factores, la maldad humana, es la mala fe, la predilección por hacer el mal. Por cierto que son 9 factores que se ha descrito y se ha investigado como parte de las personas que ejercitan la maldad. Sin embargo, cada ser humano tiene una dosis de bondad y una dosis de maldad. El diablo Uma de nuestras tradiciones amerindias significa el día y la noche. Por un lado el diablo, el supay, y por otro lado el día, la felicidad, la bondad, la parte positiva de la personalidad. En otras palabras, Dios. ¿Y qué hace, doctor, que para algunas personas prevalezca más en este sentido la mitad de la maldad? En efecto, las religiones del mundo se han expresado en una suerte de guerra entre la divinidad y lo demoníaco. El doctor Fausto de Goethe vendió el alma al demonio para lograr la felicidad. Dorian Gray, el retrato que Oscar Wilde describió en su novela, prefirió vender el alma al demonio para mantener su vanidad, la eterna juventud. Pero ahora en la modernidad es el poder lo que generalmente produce maldad. Algunos autores mencionan que hay que mantener al Leviatán encadenado
Leviatán es ese monstruo que se describe en el libro de Job de la Biblia, y luego el pensador Hobbes creó en su obra el Leviatán como símbolo maléfico del poder, una forma, un antídoto de controlar la maldad personal, individual y colectiva, es mantenerle encadenado al Leviatán, porque el Leviatán desatado evidentemente genera poder y el poder es maldad. Y este análisis que hacemos, este perfil psicológico con el que estamos tratando de entender, si es que eso es posible, a quien actúa de una manera tan sangrienta y tan fría, debería ser importante también para el accionar, por ejemplo, de las fuerzas del orden, para la policía, para guías penitenciarios, para de alguna manera a través de ese conocimiento también establecer formas de hacer los operativos o de buscar su rehabilitación. Y me pregunto incluso, doctor, si tomando en consideración todos estos rasgos y este factor de que usted describe, ¿es posible que estas personas se rehabiliten? Las cárceles son escuelas de maldad. En países civilizados se cierran cárceles, en países como el nuestro se abren cárceles. Alcatraz es uno de los símbolos más interesantes, después de haber albergado a criminales de alto coturno como el propio Al Capone, se decidió cerrarlo. La famosa cárcel que encerró 28 años y medio a Nelson Mandela frente a Ciudad del Cabo, la isla de Robben, fue cerrada, ahora es un museo. En Zacatecas, la cárcel de Zacatecas al norte de México se convirtió en una galería de arte. Las cárceles son escuelas de la maldad. El poder moderno en nuestros países, el leviatán moderno, es en buena parte el tráfico de droga. Claro. Y precisamente por mantener el control de la droga y su altísimo nivel de significancia económica, la gente mata, la gente asesina. Ecuador es el único país en el mundo en donde ha salido en los medios de comunicación colectiva como el país que más masacres carcelarias tiene en el mundo. Mire usted, le voy a dar una estadística, Natalie. Hasta hace un año que el presidente Lasso asumió el poder, 22 asesinatos por semana ocurrían en el país. Al año de ejercicio del presidente Lasso, no quiero decir que por él, sino porque se ha enrarecido la atmósfera del narcotráfico internacional en nuestro país. Al año del ejercicio del nuevo gobierno, se asesina a 75 seres humanos por semana. Prácticamente se ha triplicado. El leviatán moderno, por tanto, es en efecto la droga, el narcotráfico, la corrupción transnacional de la droga. De acuerdo. Y en medio de toda esta vorágine de crimen, de delincuencia, está el ciudadano común, que desconoce un poco incluso de por qué ocurre, simplemente ve noticias, ve redes sociales, ve estas imágenes sangrientas y también luego empiezan a ocurrir delitos cercanos a ellos. En este sentido, ¿qué daño o perjuicio ocurre para la salud mental de la sociedad? Esa sensación de incertidumbre. Sin duda, hay dos tipos de delincuencia, la de cuello blanco, la que transnacionaliza la droga y que produce asesinatos masivos, y la de la delincuencia común, fruto del hambre, del desempleo, de la carga social que vive un país. Ambas delincuencias, en definitiva, asustan al ciudadano común y se vive un estado de permanente alerta, de miedo. El miedo a veces se convierte en pánico. Cuando ocurre en el barrio, por ejemplo, un asalto a una casa, un vejamen a sus dueños, casi se vive por parte del ciudadano común en un síndrome de paranoia permanente. Hay que estar atento a qué es lo que puede pasar alrededor. Se vuelve el miedo una categoría tal que inunda la capacidad de acción normal del ser humano. Y a veces el miedo también produce reacciones de rabia. La agresión a veces es el fruto exagerado de la rabia. Por tanto, los dos fenómenos, tanto el narcotráfico cuanto la delincuencia común, producen en el ciudadano común una verdadera paranoia. Se está a la sospecha de que algo grave puede pasar
en contra de sí, de su familia, de sus bienes. Ahora, esta paranoia que usted señala, doctor Gustavo Vega, puede paralizar o en otro sentido también generarnos mucha rabia. Pero ¿cuáles serían síntomas específicos para saber que a lo mejor algún miembro de nuestra familia debería ya recibir algún tipo de atención profesional porque tiene una afectación ya a su salud mental, quizá de manera crónica? ¿Cuáles serían esas alertas que deberíamos tener? Insomnio, pérdida de apetito, pues angustia, ansiedad, tristeza, son síntomas o signos que alertan sobre la necesidad de una conducción psicoterapéutica. La familia tiene que ser el primer escenario que fabrique una psicoterapia adecuada. Yo diría que, sin embargo, también hay escenarios colectivos, antídotos para este fenómeno de inseguridad. Los barrios se unen, además de poner alarmas comunes, de reunirse. La parte positiva de la inseguridad es que los vecinos, que son a veces anónimos, que no se conocen, que tienen poco nivel de comunicación entre sí, empiezan a reunirse, fabrican mecanismos y alianzas de reciprocidad. Es la parte positiva de un fenómeno. El Tao del Lejano Oriente enseña que a veces lo malo produce lo bueno. Y yo diría que precisamente eso es parte de esta sociedad anónima, individualista, consumista, cada uno dedicado a hacer lo suyo, a ganar lo suyo, sin importarle puertas afuera lo que ocurre, genera conductas también de alianza, de reciprocidad, de diálogo, de búsqueda, en definitiva, de patrones positivos para buscar que el barrio entero, no solamente la casa, tenga ciertos niveles de seguridad frente a lo que ocurre. Es decir, doctor, a nivel conductual, incluso estas tragedias que ocurren y esta sensación de inseguridad en la que vivimos los ecuatorianos podrían tornar en algo positivo en ese sentido, ¿no? De generar más comunidad, de generar mayor solidaridad, que también se requiere, especialmente en lo que usted define como, y que otros autores han dicho, como la modernidad líquida, esa sociedad líquida, ¿no? Individual y además muy cambiante. En efecto, el polaco-francés Zygmunt Bauman, recientemente fallecido, creó este concepto de la modernidad líquida a la que usted se refiere. Pues sí, vivimos tiempos ligeros, tiempos light, tiempos de poca profundidad, y yo creo que eso es un nivel peligroso de deterioro de la especie humana. En buenos términos, todavía el Homo sapiens sigue siendo neandertal. En la historia de los prehomínidos y de la humanidad, el neandertal fue más exitoso. Vivió muchísimo más tiempo que lo que ahora está viviendo el Homo sapiens. Y el neandertal era una expresión de un prehomínido agresivo, violento, que sin embargo pudo vivir sobre la superficie de la Tierra más tiempo. Yo creo que en efecto esta concepción general de que estamos todavía en proceso de humanizarnos y hominizarnos, de que la evolución, no solamente social, sino biológica, todavía es, yo diría, inconclusa para el Homo sapiens, hace que tengamos que ir puliendo lo que tenemos de negativo dentro en una búsqueda permanente de acercarnos a la luz, de acercarnos al sol, de acercarnos a la felicidad, a la alegría. Es una lucha quimérica. La Unión Europea creó como su himno la Novena Sinfonía de Beethoven en su último movimiento, escrita por Schiller y compuesta por Beethoven, el himno a la alegría. Es un canto a la solidaridad humana, tenerlos a los humanos como hermanos. Esta es una lucha quimérica, una lucha que busca superar las contingencias y las limitaciones del ser humano, que todavía pugna por ser algo mejor. Muchísimas gracias, doctor Vega. En esa lucha, en esa quimera, ojalá podamos equilibrar esa balanza hacia lo positivo, y creo que desde los medios de comunicación también tenemos parte de la responsabilidad, y por eso tan importante poder conversar con gente que nos pueda aportar como usted. Le deseo un muy buen día y gracias por la apertura para esta entrevista. Muchas gracias, Natalie. Honrado. Hasta luego, doctor.